Muy buenos días, muy buenas tardes. En primer lugar, darles la bienvenida a este ciclo de 3 vídeos en los cuales, desde la Universidad de Deusto, queremos aportar nuestro granito de arena a trasladarles, pues algunos aprendizajes que hemos ido desarrollando durante estos últimos años sobre cómo transformar no solo ya la impartición de una asignatura, sino también su propio diseño. La pandemia nos ha traído muchas nuevas realidades, y una de ellas es que una asignatura no puede ser simplemente llevada a un nuevo entorno. Una asignatura tiene que ser diseñada para un nuevo entorno, los materiales didácticos tienen que ser desarrollados para este nuevo entorno y la relación profesor-estudiante tiene que ser también transformado para llevar a este nuevo entorno. Y este es mi objetivo con este primer vídeo. Un vídeo en el que voy a tratar de trasladarles estos tips, estos trucos que esta guía que ha desarrollado la UNESCO nos provee para entender qué son los elementos que tenemos que transformar. Y son elementos a transformar porque, como decía, el aprendizaje de nuestros estudiantes es diferente en un entorno remoto. No se puede cimentar sobre los contextos de aprendizaje tradicionales. Y como tales, esta guía de la UNESCO nos define 5 elementos que les invito a poder revisar. En primer lugar, nos invita a que antes de emprender el camino de la impartición de una asignatura, definamos bien los objetivos a nuestros estudiantes. En segundo lugar, nos habla de la relevancia que tiene la definición del propósito de cada una de las sesiones. En tercer lugar, nos invita a proponer constantemente retos, entendiéndose en nuestro contexto como pequeñas pruebas de evaluación, que no dejemos todo para el final en una prueba. En cuarto lugar, el fomento de una comunidad de aprendizaje, que no emprendamos el camino de una impartición simplemente como una persona hablando y todos los demás escuchando. Y en quinto y último lugar, la personalización del aprendizaje, pero no tanto entendiendo el aprendizaje personalizado como una persona diferente, sino como que tenemos que personalizar la experiencia del aprendizaje para este nuevo entorno. Y estos 5 elementos que nos define la guía UNESCO nos llevan a una primera conclusión que me gustaría compartir con ustedes, que es: ¿y estos elementos serán suficientes para motivar a nuestros estudiantes? Bueno, seguramente no. Estos son los 5 elementos que tenemos que tener en consideración para poder transformar digitalmente nuestra asignatura. Pero el elemento motivacional de nuestros estudiantes es bastante más complejo y es bastante más amplio que solo tener esto en consideración. Por lo tanto, permítanme que empecemos este primer vídeo hablando de qué depende la motivación de nuestros estudiantes. Y depende fundamentalmente de 5 elementos. En primer lugar, un buen diseño de una asignatura es, y sabemos por la literatura disponible, es el elemento que más condiciona la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. En segundo lugar, el segundo elemento que sabemos que más afecta a la motivación de nuestros estudiantes es la estructura de las actividades, y tiene mucho que ver con eso que decíamos anteriormente en la guía de la UNESCO, en cuanto a qué objetivos y qué planificación tienen nuestros estudiantes. En tercer lugar, la tecnología elegida. Sabemos, y hay ya bastantes evidencias disponibles, que la tecnología puede llegar a condicionar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso es muy importante también elegir la tecnología adecuadamente. En cuarto lugar, el cuarto elemento que sabemos que afecta mucho a la motivación de nuestros estudiantes está la gestión del tiempo. Tenemos que hacer un diseño de la asignatura evidentemente acotado en un marco temporal relevante y sobre todo bien alineado con esas actividades que previamente hemos elegido. Y en quinto lugar, que nos vean a nosotros mismos, a nosotras, motivados, que traslademos ilusión, que traslademos energía
no solo en estos vídeos, sino también en las propias imparticiones. Estos 5 elementos, el diseño, las actividades, la elección tecnológica, la gestión del tiempo y el propio compromiso y motivación del profesor, van a ser los 5 elementos que van a ocupar este vídeo. La guía UNESCO nos daba unas orientaciones, ahora vamos ya concretamente a emprender este camino viendo estos 5 elementos de los que depende la motivación de nuestros estudiantes. Y para ello vamos a ir viendo cada uno de estos 5 elementos uno a uno, viendo diferentes contenidos que nos deben hacer pensar y reflexionar sobre nuestro futuro rol como docentes en este nuevo entorno de aprendizaje remoto. En primer lugar, el diseño de la asignatura, lo que se llama el diseño instruccional. Hay muchos elementos a tener en consideración en cuanto a cómo hacer un buen diseño de una unidad de aprendizaje. Yo me voy a quedar con esta guía que ven en esta diapositiva, que me gusta mucho porque define muchos de los elementos y me van a permitir que enfatice 3 de ellos, que son los 3 que ahí ven subrayados y que voy ahora a desarrollar un poco más. El primero de ellos, como ven, es lo que se llama el learner persona, lo que podríamos definir como el prototipo de estudiante que vamos a tener en nuestra asignatura. Es decir, qué contexto tienen, qué background tienen, de dónde vienen estas personas, dónde están ahora mismo. En definitiva, que lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar una asignatura es pensar en el usuario. En cierto modo, se trata de trasladar pues eso que sabemos que hacen muchas de las compañías que están naciendo al albur de Internet, como un marketplace o como las propias redes sociales, que personalizan la oferta al consumidor. Se trata de hacer lo mismo. Lo primero es pensar en ellos, en ellas, en su contexto. En segundo lugar, que aprendamos a construir relatos, que aprendamos a construir historias. En otras palabras, que pensemos que nuestra asignatura es una historia en las cuales tenemos que introducir a nuestros estudiantes con un inicio, nudo y desenlace, que entiendan que hay un propósito por detrás, que es parte de lo que citaba anteriormente. Y en tercer lugar, el roadmap. En otras palabras, esa planificación y esa gestión del tiempo que decía anteriormente, que sabemos que condiciona mucho la motivación de nuestros estudiantes y que condiciona mucho su propia experiencia de aprendizaje. Estos 3 elementos que me permiten que subraye nuevamente el prototipo de nuestros estudiantes, pues la historia de aprendizaje de nuestros estudiantes y la planificación de lo que van a hacer durante esta asignatura en este semestre, son los 3 elementos que para mí juegan un papel más nuclear en lo que es el diseño instruccional de una asignatura. Y como saben, es un nuevo término que seguramente para muchos de ustedes sea algo incluso novedoso, pero que, como ven en esta noticia que acá les dejo de una de mis revistas de educación superior preferidas, es ahora mismo sin duda alguna el rol más crítico que estamos teniendo que adoptar los profesores y profesoras en todo el mundo. Es el rol seguramente más singular que tengamos ahora, porque, como ven, estamos teniendo que diseñar algo desde cero y, como tal, seguramente tengamos que pensar en nuevas actividades y en nuevos roles que tengamos que jugar los docentes. Por lo tanto, primer elemento visto, el diseño de la asignatura tiene que ser diferente y nuevo, y por lo tanto, en ese diseño instruccional yo les invito a que profundicen a través de estos 3 elementos que veíamos anteriormente. Pensar en el usuario, en este caso nuestros estudiantes, construir una historia de nuestra asignatura, un inicio, un nudo y un desenlace, y en tercer lugar, que ese inicio, nudo y desenlace lo planifiquemos en tiempo, que lo vean perfectamente diseñado y planificado en tiempo. Nos vamos ahora al segundo elemento, lo que es la guía, que en cierto modo no deja de ser algo parecido a lo que es una guía de viaje. Cuando tenemos un nuevo destino turístico,
el día que podamos recuperar nuestra normalidad turística también. Una vez que hemos pensado en el destino, pues la agencia de viajes lo primero que hace es preguntarnos qué queremos ver y cómo queremos hacer el viaje. Y a cambio de esas preguntas nos devuelve un plan de actividades. Seguramente esta metáfora nos viene muy bien para presentar qué tiene que ser esa guía de aprendizaje, que es para mí otro de los elementos que más foco le tenemos que poner ante esta nueva realidad que nos viene. Enfatizaba anteriormente lo que es el papel de ese diseño instruccional, con esos 3 elementos que yo enfatizaba. Pues ahora me permiten que refuerce nuevamente la idea de este segundo gran elemento, que seguramente sea pues bastante nuevo para nosotros y para nosotras, que es una guía de aprendizaje que vaya más allá de decir cada semana qué vamos a enseñar en las aulas. Se trata de ahora introducir unos contenidos planificados en semanas, en días, pero acompañar esas semanas, esos días, de unas estrategias, de unos sistemas de evaluación nuevos, porque seguramente también eso tengamos que transformarlo, una temporalización de esos sistemas de evaluación y de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje que vayan gradualmente destapando pues todos los contenidos de la asignatura, y en último lugar unas orientaciones que seguramente en estos entornos remotos tengamos que estar introduciendo recurrentemente. ¿Por qué esta guía de aprendizaje de nuestros estudiantes es más relevante que nunca? Por el no contacto visual y el no contacto físico. Si en nuestra era pre-coronavirus compartíamos con nuestros estudiantes pues esta guía al comienzo de la asignatura, ahora es probable que tengamos que estar recuperando esta guía semanalmente. Y como en una guía de viaje que nos recuerdan constantemente, estamos en el 4.º día de un viaje de 10 días y hoy vamos a ver este monumento porque previamente hemos visto otros, pues acá va a ser lo mismo. Seguramente tengamos que estar volviendo sobre los contenidos ya vistos, seguramente tengamos que estar constantemente buscando ese hilo conductor de la asignatura, y por lo tanto se trata de ir narrando ese camino que tengamos que ir emprendiendo a lo largo de todo un semestre, recordando lo que ya hemos visto y recordando lo que nos falta por ver. De ahí que estuviera yo previamente hablando de la importancia del roadmap, la importancia de la ruta del viaje que tenemos que emprender. Diseño instruccional, guía de nuestros estudiantes, ya hemos visto los 2 primeros elementos. Vamos a ver ahora el tercero, lo que es el plan de trabajo del estudiante. Un plan de trabajo que, bueno, pues seguramente comparta mucho de la explicación que hemos visto previamente para lo que es una guía de aprendizaje, pero que seguramente introduzcan nuevas cuestiones. Especialmente las introduce a nivel de cómo repartir los tiempos. Y acá me van a permitir que de este esquema que están viendo en la imagen, añada un ejemplo práctico para que se vea cómo distribuir los tiempos. Pensemos en primer lugar en una unidad de aprendizaje, la que sea. Imaginemos la asignatura de Derecho Constitucional. Evidentemente habrá que aprender en esa asignatura pues todas las piezas que tiene la Constitución. Imaginemos que esas piezas son 5. Por lo tanto, pongamos el foco en la primera de esas piezas. Una pieza que puede suponer 20 horas de trabajo del estudiante. Para pensar en cómo cubrir esas 20 horas de trabajo del estudiante, la primera gran reflexión que tenemos que hacer es cómo distribuir esas 20 horas de trabajo. Y para eso lo primero que tenemos que distribuir son los tiempos de aprendizaje síncrono y las horas de aprendizaje asíncrono. En otras palabras, como ven, en estos entornos remotos vamos a tener unos puntos de espacio de conexión con nuestros estudiantes a una hora y fecha determinada. Eso es lo que se llama el aprendizaje síncrono, pero que evidentemente no puede ser el único, porque entonces estaríamos replicando los esquemas de aprendizaje tradicionales en un aula. En un entorno remoto de aprendizaje,
las sesiones síncronas tienen que servir para el aprendizaje práctico. Tenemos que dar un sentido a esos espacios de encuentro espaciotemporales y, por lo tanto, pues nada mejor que fomentar ahí la interacción, fomentar la participación, fomentar, en definitiva, un aprendizaje práctico en el cual cobre sentido ese encuentro en unas fechas y horas determinadas. Por eso enfatizo un poco el elemento del aprendizaje práctico. Porque si no es necesario ese punto de encuentro entre personas, entre estudiantes y profesor, seguramente sea mejor que ese recurso de aprendizaje lo llevemos a una actividad asíncrona. Una actividad asíncrona que puede ser una actividad de pre-work, es decir, preinstruccional, algo que deban aprender previo a una sesión síncrona, o bien una actividad de post-work, es decir, algo que puedan aprender después y puedan desarrollar después de haber tenido una sesión síncrona. Por lo tanto, acá en la imagen ven que les doy varias ideas de recursos didácticos que pueden acompañar en esa parte de pre-work, así como algunos ejemplos también de actividades de post-work que pueden dar prolongación a esa sesión síncrona, donde el aprendizaje práctico es lo que tiene que reinar en esas sesiones, es decir, que cobre sentido esas comunidades de aprendizaje donde nos encontremos profesor y estudiantes y, por lo tanto, descarguemos a esas sesiones de trabajo para nuestros estudiantes. Por lo tanto, acá la siguiente pregunta que seguramente ustedes estén haciendo, bueno, ¿y cómo repartir esas 10 horas? Bueno, pues una primera aproximación pudiera ser que repartamos al 50%, es decir, que el 50% de las horas sea para el aprendizaje síncrono y el otro 50% sea para el asíncrono. Esto no necesariamente tiene que ser así, porque también puede haber profesores que prefieran descargar de sesiones síncronas al estudiante y llevarlo más a materiales asíncronos. Esto tiene una ventaja, y es que le damos más autonomía al estudiante y le damos más flexibilidad para que esos materiales y esas actividades individuales y grupales las pueda ir desarrollando a su ritmo, que las pueda ir trabajando a su propio ritmo. Y esto hace que los materiales y las actividades se adecúen al estudiante. Y acá recordamos nuevamente un concepto que introducí anteriormente, que pongamos foco en el estudiante, porque la situación excepcional también es excepcional para ellos y para ellas. Por lo tanto, bueno, pues la literatura nos invita a pensar en que puede ser bueno también aumentar las horas asíncronas y reducir las síncronas, ¿vale? Por eso me veían al comienzo cómo enfatizaba ese elemento de la transformación que requiere una asignatura. Y por eso me veían al comienzo pues destacando ventajas y desventajas que tienen pues las actividades síncronas y las asíncronas. No hay nada perfecto, todo tiene ventajas y desventajas. La parte asíncrona, la mayor ventaja es que los materiales y las actividades se adecúan al ritmo del estudiante. Lo síncrono tiene la gran ventaja de posibilitar ese espacio de aprendizaje social en directo para el estudiante y esa posibilidad de tener al profesor en directo para hacer alguna pregunta. Por lo tanto, como ven, se trata de que pensemos y diseñemos una experiencia global y omnimodal para nuestros estudiantes. Por eso, el plan de trabajo se debe componer pues, de una estructura muy parecida a lo que están viendo en este ejemplo que acá les muestro. La competencia, el resultado de aprendizaje que queremos trabajar, qué actividades vamos a desarrollar para alcanzar esas competencias, esos resultados de aprendizaje, cuál es el material didáctico que nuestros estudiantes requieren para ello, qué tipo de actividad es esa, qué tiempo tienen que dedicar de manera síncrona y asíncrona y entre qué fechas y para qué fechas debe estar esto completo. Este sería el plan de trabajo que casaría y haría sentido pues, todas estas piezas que estamos viendo a lo largo de este vídeo. Diseño instruccional, guía de aprendizaje de nuestros estudiantes, plan de trabajo, y ahora, antes ya de ir cerrando este primer vídeo, vamos a ver pues, los elementos a tener en consideración para generar esas comunidades de aprendizaje. Ahí, como ven en estos dos artículos científicos que me acompañan en este vídeo, hay muchas evidencias ya de, bueno, pues de lo que sabemos que funciona en esos espacios sociales
de construcción de comunidades de aprendizaje. Sabemos que la interacción es necesaria para que el estudiante tenga la percepción de estar interactuando en una comunidad. Sabemos que es importante que nos vean proactivos al profesorado en los foros, en los espacios sociales de encuentro. Sabemos que es importante considerar todas las personalidades de nuestros estudiantes, es decir, que no recaigamos todo en un foro donde seguramente alguna persona no se sienta cómodo, o no recaigamos todo en videopíldoras que ellos y ellas se tengan que grabar, sino que diversifiquemos un poco todos los materiales para respetar todas las personalidades que tienen nuestros estudiantes. Sabemos que es importante reforzar la identidad al otro lado de la pantalla, es decir, que nombremos a nuestros estudiantes, que le demos cierto sentido a la interacción pues nombrada y nominal, y por lo tanto tenemos muchas evidencias de lo que sabemos que funciona para replicar estos entornos de aprendizaje en un entorno remoto, síncrono y asíncrono, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, sabemos que para facilitar esa interacción, que es lo que al final está por detrás de una comunidad, hay que tener en consideración pues, muchas cuestiones. Como ven acá, la interacción se va a producir tanto entre estudiantes, en las actividades grupales que les digamos que ellos tienen que trabajar, como en la interacción entre docentes y estudiantes. Y ahí están viendo varios de los elementos que sabemos que son relevantes. Me permiten que cite alguno de ellos. Por ejemplo, el tamaño de los grupos. Sabemos que el tamaño no es el único factor que hace aumentar o diluir la participación, pero sí uno de los más relevantes. A grupos grandes se diluyen las personalidades más introvertidas. A tamaños pequeños se pierde cierto sentido comunal, cierto sentido grupal. Por lo tanto, es probable que los grupos tengan que estar entre 3 y 5 personas para que esa interacción sea óptima. Es probable que tengamos que estimular las respuestas de nuestros estudiantes. Por eso verán que en los vídeos es importante, en las sesiones síncronas especialmente, que el profesor no sea el único que dé las respuestas. Es importante también cederles a ellos y ellas la voz. Y como tal, si estuviéramos hoy en una sesión síncrona, yo estaría haciéndoles preguntas y escuchándoles. Es importante que les escuchemos, es importante que ellos y ellas se sientan parte activa del aprendizaje social del que están tomando parte. Y por otro lado, la planificación de cada sesión, que nada más arrancar cada sesión, lo primero que hagamos sea mostrarles los objetivos de esa sesión, el propósito de esa sesión, cuál es el contexto, cómo se va a desarrollar y cómo vamos a cerrar esa sesión. Es decir, que la vean como una unidad de inicio, nudo y desenlace, y como tal se sientan partícipes y bueno, pues en cierto modo motivados para la participación. ¿Y cómo fomentar la interacción entre el docente y el estudiante? Bueno, pues evidentemente eso pasa sobre todo porque os vean gente cercana. Por eso, en mi caso, por ejemplo, aumento mucho las comunicaciones por escrito en las asignaturas que imparto en entornos remotos, me comunico con ellos con mucha mayor frecuencia que la que lo hago en entornos tradicionales y sobre todo fomento un rol de liderazgo también, tanto desde mi lado como del rol de los estudiantes. Por eso muchas veces, para facilitar el trabajo grupal, pido que haya un líder, una persona que exponga en nombre de los demás y esa persona vaya rotando, porque con eso construyo un marco de diálogo conmigo pues, entre diferentes personas. Como ven, hay que tener muchos elementos en consideración para facilitar esta comunidad de aprendizaje. Si me permiten, por resumir todo lo que hemos estado viendo hasta este momento, pues hago 8 ideas clave que hemos estado viendo hasta el momento, que resumen todo lo visto, porque me parece importante para hacer un pequeño corolario. En primer lugar, tenemos que promover el contacto. Tenemos que promover esa comunicación entre profesor y estudiantes para que todo esto fluya. En segundo lugar, tiene que haber reciprocidad y cooperación entre estudiante y profesor. En tercer lugar, estimular el aprendizaje activo, es decir, estimular que los estudiantes se sientan parte activa del aprendizaje. Dar respuesta. Pongo inmediata como adjetivo, pero el concepto inmediato en un entorno remoto, pues vamos a traducirlo en 24 o 48 horas.
Si el estudiante siente que se está perdiendo esa fluidez, van a desconectar. Enfaticemos el tiempo que hay que dedicar a cada tarea. Recuerden ese plan de trabajo donde poníamos todo tiempo para toda actividad. Comuniquemos las expectativas, esos objetivos que tiene cada sesión, y no solo cada sesión como una pieza en sí misma, sino cada sesión enmarcada en cada unidad de aprendizaje. Es decir, que vayan viendo la planificación global, dentro de cada planificación global cada unidad de aprendizaje y dentro de cada unidad de aprendizaje cada sesión. Respetemos la diversidad, respetemos todas las personalidades de nuestros estudiantes y como tal diversifiquemos las pruebas y diversifiquemos los métodos de comunicación, porque si queremos ser inclusivos en una era en la que nuestros estudiantes, cada uno de ellos y de ellas, van a tener un background diferente, pues de otra manera va a ser complicado generar esas comunidades donde todas las personalidades estén incluidos. Y por último, permítanme que refuerce nuevamente la idea de ese curso bien organizado, curso bien planificado, curso bien diseñado, que envuelve todo lo que estamos viendo. Y me permiten que termine esta primera videopíldora hablando del storytelling. Me permiten que termine hablando de la importancia que tienen estos entornos remotos que todo esté bien hilado, porque de otra manera el riesgo que corremos es que se vea como una sucesión de sesiones donde es difícil a veces encontrar un hilo conductor. Por eso sabemos que una forma de diseñar una asignatura pues que envuelve muy bien al participante es a través de una historia, es decir, de unos objetivos, unos personajes que van moviéndose a través de esa historia, un argumento. Si el personaje es el profesor y el estudiante, pues tiene que haber un argumento de aprendizaje, tiene que haber cierta tensión a lo largo de la historia, es decir, pruebas que vayan descubriendo las cuestiones por su cuenta, que lo vean todo como un relato donde tienen que ir descubriendo esas pruebas para alcanzar un objetivo mayor, porque al final toda historia tiene que tener un fin, y ese fin tiene que tener un propósito, como decíamos anteriormente. Y por lo tanto, tenemos que ir construyendo esta envolvente en una historia, que es donde el concepto de un storyboard, que es como en las películas tienen diseñado todas esas etapas, todas esas escenas por las que va pasando el protagonista y los personajes, es prácticamente donde me gustaría que ustedes pudieran llegar. Yo todas mis asignaturas las diseño con un storyboard, donde cada sesión tiene un sentido y es una nueva escena por donde todos esos elementos de una historia van pasando. Y por eso el concepto del storyboard es quizás, bueno, pues una buena manera de que ustedes diseñen y enmarquen todas las sesiones síncronas para que ustedes tengan la capacidad de situar al estudiante para afrontar cada una de ellas. Y es por ello que el concepto del storyboard es una buena metáfora a la que nos podemos agarrar para todo ello. Por lo tanto, el storytelling es un instrumento que les invito a descubrir como no solo técnica narrativa, sino como una técnica de diseño de experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Qué mensaje queremos trasladar? ¿Cuál es el conflicto? Es decir, ¿cuál es la tensión que se tiene que desarrollar en esa narración para que esos personajes, nosotros, los docentes, y ellos, los estudiantes, pues se vayan viendo protagonistas de esta historia para que el argumento, es decir, el mensaje final, la unidad de aprendizaje final que les queremos trasladar, tenga un sentido y adquiera una globalidad en esta asignatura que estamos diseñando. Y por ello, como ven, una técnica y una estrategia de aprendizaje que puede ser muy útil es el mapa conceptual. Una herramienta que, bueno, pues a través de la propia narración visual de cada sesión y cada concepto de aprendizaje, cómo lo vamos uniendo a todos los demás, es una buena manera de plasmar el storyboard. Yo es una técnica que utilizo, ahí lo ven, por ejemplo, para la asignatura de Ciencias de la Informática que instruyo, pues yo cada sesión síncrona la marco y la uno a anteriores, cada trabajo grupal lo uno a una sesión síncrona y en definitiva represento una asignatura en esa historia que les narraba anteriormente a través de la herramienta del mapa conceptual. Y como tal, les invito también a que puedan descubrir esta herramienta no solo de representación visual, sino también de estructuración del conocimiento, que ayuda muchísimo a poder planificar
a poder definir actividades, a gestionar el tiempo y, en definitiva, a esos elementos motivacionales que decíamos anteriormente tanto afectaban al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Muchas gracias